Que también transmiten cantando a Dios, exaltando a Dios, porque solo Él es digno de toda gloria. Amén. Qué bueno que estamos todos aquí y vamos a prepararnos para estudiar la palabra del Señor. Reciban un saludo de nuestro pastor general, Pastor Saúl González. Él está hoy en Denver cubriendo a Pastor Ana, que está en Nigeria. Está hasta allá y aquí estamos con gusto. Yo me llamo Salomón, a lo mejor algunos no tengo el gusto de conocerles, pero estamos aquí para servirles. Amén. Saludamos a los que nos ven por internet y que Jesucristo reciba toda la gloria y toda la honra y solo Él, porque solo Él es digno. Padre Dios, en el nombre de Jesús, esta mañana nos congregamos para lo mejor. Recibe la gloria, recibe la honra, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. Olor fragante sea levantado a ti, oh Dios, por las alabanzas. Ahora que hemos separado este tiempo, esta mañana te pedimos que nos hables por tu palabra. Espíritu de Dios, enséñanos. Tú eres el maestro por excelencia. Te necesito. Que Jesucristo reciba la gloria y sea enaltecido. Sana al enfermo, liberta al cautivo, perdona al pecador, fortalece al débil, trae paz al que no tiene paz. Enséñanos y háblanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos y gracias te damos que está hecho. Amén. 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 Vamos a segunda carta de Corintios 1:20. Vamos a estudiar la palabra del Señor. ¿Están contentos? Amén. Gloria a Dios. Qué gusto estar aquí. Gracias a Dios por este excelente grupo de alabanza. Y cada uno de los voluntarios, cada persona que sirven. Segunda de Corintios, dijimos 1:20. Permítame establecer primero este verso. Dice la escritura así. Voy a empezar así sin mover la pantalla, por favor, sin mover la pantalla. Dice un poquito atrás, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Porque todas las promesas, ahora sí nos movemos, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, son sí acentuado. Quiere decir que no es un sí condicional, es un sí afirmativo. Amén. Todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. ¿Me ayudarían leyendo, por favor? Este es un texto que vamos a utilizar esta mañana en el estudio de la palabra de Dios. Dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y son en Él, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. A ver, vamos a echarle un poquito de más volumen. ¿Quieren salir en la grabación esta mañana? Amén. ¿Listos? 1, 2, 3. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros. En la vida cristiana, en la vida secular, en la vida diaria, cuando Dios nos habla, porque Él nos habla, Él se comunica con nosotros, Él nos habla a través de personas, a través de su palabra, a través déjeme decirlo así, como cuadros, fotos, es decir, usted ve algo y usted entiende el concepto, la idea, y Dios se comunica de muchas formas. Nos habla audiblemente también, Él nos habla a nuestro espíritu, Él nos habla. Muchas veces cuando nos habla o escuchamos una palabra de Dios en este púlpito o por internet o en audio, nuestra mente que tiene años de vida, tiene algunos tal vez más o menos experiencia, más o menos estudio, depende nuestro caso. Nuestra mente tiende a demostrar casi siempre, a menos que la entrenemos, demostrarle a Dios por qué no es posible que lo que Él dijo suceda.
Y la palabra vuelve a decir y a repetir: todas sus promesas son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y uno empieza como un diálogo interno con el Señor diciendo: lo que pasa es que por esto y por esto no es posible que suceda. Amo a Dios, creo a Dios, pero no es posible que suceda. Y entonces, consciente o inconscientemente, muchas gracias, voluntaria o involuntariamente, en nosotros se levanta y se crea una fortaleza contra nosotros. Pero todas las promesas de Dios, a veces, hago una pausa porque iba a mencionar el texto, a veces como que creemos que son espera, no, tal vez, no. La Biblia dice: todas las promesas de Dios son en Él sí, positivo, afirmativo, y en Él así sea, amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora sí vamos a la escritura, a Lucas 1:5. Gloria a Dios. ¿Creen a la palabra de Dios? Amén. En la vida, cuando Dios nos va hablando, Dios nos va revelando cosas, tenemos, les decía, esa lucha. ¿Cómo? Pero ¿cómo puede ser? Pero ¿cómo? Es que ¿cómo, Señor? Porque mira. Los cómos de la vida, los cómo de la vida, los cómo de la vida. Yo estaba platicando con un hermano en otra iglesia, me estaba dando un reporte y platicando, y nos entretuvimos ahí en el intercambio de ideas, y me puso a pensar, y me gusta pensar, y estaba reflexionando sobre esto, los cómo de la vida, porque de repente hay gente que dice: bueno, la Biblia no dice eso que dice, sino dice esto, los cómo de la vida. Ahora vamos a ir a desarrollar el tema con ayuda del Espíritu Santo, y vamos a aprender, y a nosotros nos toca creer y entender. Amén. Lucas 1:5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era como estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Todos sabemos, por ejemplo, o tal vez hemos escuchado o leído, lo digo con respeto, con cuidado, porque hay gente que puede ser sensible al tema. Lo digo con respeto y con cuidado. Zacarías y Elisabet no podían tener hijos. Habían pedido a Dios hijo. Dios manda un ángel y les da el anuncio: Zacarías, te voy a dar un hijo, y anótalo claro, porque va a ser varón y se va a llamar Juan, y aparte va a ser lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Zacarías, que era el sacerdote en turno, si me permite presentarlo así, es como que empieza a tener un diálogo y a decir por qué no es posible que lo que Dios mandó decir a través de un ángel suceda. Señor, te voy a demostrar por qué no es posible. Y la Biblia misma registra que naturalmente había en contra, por lo cual no era posible. Dice que Elisabet era estéril. Vea conmigo, estéril. Estéril significa no hay forma de que pueda quedar embarazada. Porque el problema en el caso de Elisabet, la esterilidad no estaba en él, sino en ella. ¿Me están siguiendo?
No se me duerman, no se me duerman. Dios, la Biblia registra que no solamente por si acaso no fuera suficiente un reporte médico de esterilidad. Oiga, a lo mejor hemos leído casos y déjeme explayarme con todo respeto, con toda pureza, con todo respeto. ¿A poco no hemos escuchado, leído casos donde cuentan de las recomendaciones que se dan? La gente por esperanza las hace y dice, no, es que tienes que tener tu intimidad sexual con tu pareja si quieres embarazarte. Estoy diciendo más o menos, ¿no? En luna llena, y ellos dicen, ya hice en luna llena, en luna vacía, luna menguante, cambiante, cuarto, medio, 3/4. He hecho todo, y los médicos y el reporte médico y certificado dice que soy una persona estéril. Ya le he hecho así, asá, ya he hecho todo lo que salen en las revistas económicas de la esquina, que hay que creer poquito. ¿Me están siguiendo? Bueno, por si eso no era poco, el ser estéril, añade la escritura que él y ella eran de edad avanzada, lo cual lo más probable que quiere decir es que, y por favor, lo digo con mucho respeto, pero para comunicarnos rápido, lo que estaba sucediendo al parecer es que Elizabeth ya había entrado y salido de la menopausia. O sea, ya era de edad avanzada. El hombre también con su cuerpo de edad como avanzada. Sabemos, entendemos, al menos nos lo dijeron alguna vez en sexto de primaria, que la mujer ovula, entonces ese lugarcito donde el hombre llega su semillita y entonces hay fecundación. Pero cuando hay esterilidad, algo sucede que es imposible embarazarse. Por si fuera poco la esterilidad, ambos eran de edad avanzada. Se le apareció, verso 11, el ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Zacarías se turba, le sobrecoge temor, y me encanta que el Señor, la marca de Dios cuando está envuelto, cuando se aparece es: no temas, no temas, no temas, amén. No temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y le empieza a decir: vas a tener alegría, Juan va a ser así, tu esposa debe comportarse así, no beber vino ni sidra. Empieza a describir lo que va a ser y hacer Juan. Zacarías hace en el verso 18 una pregunta lógica, importante, interesante, porque él es el que cohabita con ella por años y años y años, y han intentado todo, hasta los 30 de febrero los han intentado, y ni aún así quedan embarazados. ¿Ya despertaron? O sea, no, diga conmigo, no hay posibilidad. Pero Dios, amén, pero Dios. Ahora, aquí lo importante es que Dios le place, porque Él le complace contestar las oraciones, y dice: vayan a decirle a Zacarías que su oración ha sido contestada y le voy a dar un hijo varón, y este es el nombre. Zacarías, lógicamente la mente piensa, y Zacarías habla y dice: ¿en qué conoceré esto? Porque soy viejo. Significa que algo ha cambiado en mí. Casi siempre se habla más de la menopausia, pero en los hombres se dice que también hay algo así, creo que se llama andropausia. No sé de eso, estoy joven. Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas noticias. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta aquel día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Dios ocupaba un mensajero que fuera delante de Jesucristo, y ellos habían pedido un hijo, y Dios dijo: va. Zacarías no creyó, pero Dios le dijo: te lo voy a dar.
voy a poner una pausa al caso de Zacarías y vamos al verso 30, capítulo 1, estamos en Lucas, vamos a ver otro ejemplo. Recuerde que como no creyó, se quedó mudo hasta que nació y parece que era cuando ya le iban a poner el nombre, su lengua, su boca, su lengua se despegó y pudo hablar. Lucas 1:30, vámonos de memoria, porque conocemos la historia. Dios necesita enviar a la salvación hecha carne, Jesucristo, y necesita llegar a través de un vientre. Así que de alguna forma Él busca, ve, conoce, y una damita halla favor y gracia delante de Dios. Halla gracia. Era una virgen no mexicana, no italiana, era judía. Amén. Era judía. Tenía un compromiso, iban rumbo a la boda casi con José. El ángel mismo se le aparece y le dice: salve, muy favorecida. Dice más o menos así, ¿verdad? Has hallado gracia. No temas, porque has hallado gracia, no temas. Y estas son las buenas noticias: concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo varón y llamarás su nombre Jesús. Y empieza a decir: será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y empieza a hablarle algunas cosas más, y María hace una pregunta lógica. Le dijo al ángel: ¿cómo será esto? En otras palabras, María le está diciendo: ángel, en esta tierra los hijos se tienen, un varón y una mujer pasan un momento de intimidad sexual. Cualquier otra variante no produce vida, nadie se confunda. Un caballero y una dama se unen y ella queda o puede quedar embarazada. El problema, dice María, es que soy una dama que valora la castidad y me he guardado para mi boda y no me he casado, no vivo con varón. ¿Cómo entonces puedo quedar embarazada? Porque claro que Dios nunca nos manda pecar. No le está diciendo: pues vaya por ahí y métase con alguien. Sígame por favor. ¿Cómo? Los cómo de la vida. ¿Cómo puede ser? Pregunta María. Es una pregunta válida, seria, honesta. El ángel le dice, fíjese bien, cuando Dios lo oferta, Él lo produce. María, no vas a hacer nada. Dios, en otras palabras, solo espera que digas: sí, Señor, recibo la buena noticia. Diga conmigo: recibo la buena noticia. Diga conmigo: recibo la buena noticia. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que alguien crea y reciba. Úsame, Señor. Cantamos hace un momento. No. Cantamos: guíame, Señor. Guíame, úsame, ¿verdad? Guíame. Y cuando el Señor dice: bien, quiero que lleves a cabo esto. No, tenemos que decir: sí, Señor. ¿Cómo será esto? Los cómo de la vida. No he tenido ninguna noche de intimidad con un varón porque soy soltera. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá y Él producirá. Él producirá, diga conmigo: Él producirá. Él producirá. Y le dice de Elizabeth, verso 36, tu parienta también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque no hay imposible para Dios, tampoco en Vallarta. Amén. Entonces María dijo, aterrizó, confirmó lo que Zacarías no hizo. En otras palabras, está bien, tú me das un anuncio, yo lo recibo, lo creo, no lo voy a producir. Tú dijiste,
lo recibo, lo creo, heme aquí, úsame si mi vientre te puede servir, hágase conmigo conforme a tu palabra. Todas las promesas del Señor son en Él sí y son amén. Y la confirmación nuestra debería ser: hágase conmigo conforme a tu palabra. Amén. Ahora, déjeme, mientras vamos a Génesis 18:10, ahora sí empezar a ligar las historias. ¿Qué se ocupaba, dada la palabra de Dios a través del ángel, que hicieran Zacarías y Elizabeth? Primero, creer y querer. Yo estoy seguro, por lo que conozco de Dios, que si María hubiera dicho yo no quiero, Dios es el Dios que toca la puerta y llama por si le abren. Es ese Dios respetuoso. Amén. ¿Qué necesitaban? Es una pregunta lógica, no es capciosa, no es tramposa. ¿Qué necesitaban Zacarías y Elizabeth hacer para que tuvieran un hijo? Dios, y se lo remarca, lo primero es creer la palabra, querer. ¿Y cómo sabemos que quisieron? Porque no creyó, pero quisieron. ¿Sabe qué se requería, mis amados? ¿Qué se requiere para que una dama quede embarazada? Pasar intimidad con un caballero. ¿Está bien? ¿Lo aprendieron en primaria? ¿Qué se requería para que Zacarías y Elizabeth quedaran embarazados? Que cuando terminara su tiempo de sacerdocio, llegara a la casa, pusiera música romántica, apagara la antorcha. Porque si después de escúchenme bien, porque aquí están los errores a veces que cometemos. Si después de la palabra, en ese caso, no cohabitaban, no había forma de quedar embarazada. Se requería hacer después de creer. ¿Qué necesitaba hacer María? Creer, pero no hacer. El Espíritu Santo lo iba a formar y hacer en ella. ¿Me están entendiendo? ¿Me estoy comunicando? Para hacer y para no hacer, porque vamos a ver los dos casos, ambas opciones se requiere creer. Requiero creer cuando Dios me dice no quiero que hagas, solo que recibas. Se requiere creer. Y se requiere creer cuando Dios me dice salte y ve a hacer lo que te toca hacer para darte lo que te prometí. Génesis 18:10. Dios le venía diciendo a Abraham, te voy a dar un hijo. Se tomó tiempo. En algún punto Sara, no sé por qué, no lo entiendo, le dice a Abraham, a esta nuestra esclava, cohabite con ella, embarácela y el hijo que tenga va a ser el nuestro. Pero Dios le había dicho, yo te lo voy a dar. En otras palabras, Sara está diciendo, hagámoslo. Dios dice, no es a través de Agar, es a través de Sara, Abraham, que te lo voy a dar. Finalmente, un día llega el Señor y, si me deja decirlo de esta forma, le puso fecha al nacimiento. Llega y le dice, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. ¿Cuál es el tiempo de la vida cuando una mujer está esperando? 9 meses. Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él, porque Dios había bajado 3 hombres y Abraham, buen receptor, les invitó a comer, a pasar y estaban ahí. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. Y escúcheme, a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, aparte que era estéril.
Ya no, se dice así, damas, lo digo con respeto, ya no ovulaba, se dice así. Ya no había dónde entonces fecundar. Aparte de que era estéril, aquello ya había terminado su ciclo de vida. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. La mente empieza a pensar y a demostrar por qué no es posible que suceda lo que Dios dijo que hará. Pero la palabra de Dios es ese martillo que quebranta esa roca y derrumba esa fortaleza contraria a nosotros. Amén, amén, amén. Uno la vuelve a escuchar y vuelve a ir a la escritura uno y dice: todas las promesas, promesas de sanidad, promesas de bendición, promesas de vida eterna, promesas de salvación, todas las promesas, promesas de pacto eterno, todas las promesas son en Él, ¿qué? Sí, afirmativo, y en Él, amén. Y le vuelvo a decir a mi mente, todas las promesas de Dios son en Él, sí, y son en Él, amén. Entonces Sara se rió. Y Jehová, verso 13, dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: será cierto que de dar a luz siendo ya vieja? Y la pregunta de Dios para ellos y nosotros es: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Aquí necesitamos prestar atención doble. Dios dice: al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Si después de esa palabra, ¿qué requerían Sara y Abraham para quedar embarazados? Dios le encanta primero que creamos y que queramos. Jesucristo se le acercó un ciego y le pregunta: ¿qué quieres que te haga? ¿Cómo que qué quieres, Señor? Uno pudiera preguntar, qué pregunta tan ilógica. Pero yo quiero saber qué quiere, porque quiero hacer lo que Él quiere que haga. ¿Será que quiere ser sano? Llegó con el paralítico de Betesda, espero decir bien la historia, y le dijo: ¿quieres ser sano? El hombre empezó a decir sí, o en otras palabras sí, pero mira que me ganan. Pero ¿quieres ser sano? Nuestra mente empieza a decirle a Dios: no es posible esto, porque yo soy quien vivo con esta persona todos los días, quien estoy en esa casa todos los días. Mira, Señor, de hecho ya amoldé y reacomodé mi vida, y lo peligroso, hasta mi teología la moví para poder estar en paz en mi mente y poder convivir con aquello con lo cual vivo. Hasta la teología la cambiamos. Pero ¿habrá algo imposible para Dios? No lo hay. Hubo gente que pasaban años y años y años, y la mujer de flujo de sangre, los doctores le decían, le confirmaban, le certificaban: usted está desahuciada. Pero ella no permitía que se pusiera el bloqueo mental, ese argumento, esa fortaleza, sino que a pesar de años y años no acomodó su teología a su situación temporal, incómoda, sino que decía dentro de sí: si tan solo toco su manto seré sana. Después de años, Dios les dijo a Abraham y Sara: hay fecha, cuéntenle. Ahora pensemos, Abraham y Sara pudieron haber dicho: no otra vez. A lo mejor cohabito con mi esposa por deleite un poquito, ya estamos viejos, pero toda una vida lo intenté. En toda clase de lunas, en toda clase de trucos, suertes, posiciones, comidas, brebajes. Él pudo tener esa cosa ahí clavada en su mente. Pero Dios le dijo:
hay fecha. Diga conmigo, este es el día que hizo el Señor. Amén. Este día es de alegría, amén. En este día nos gozaremos y nos alegraremos. Y la enfermedad no es alegría, la sanidad es alegría. Ahora, ¿qué se requería? Dios reprocha, si me deja decirlo así, a Sara y le dice, ¿por qué se ríe? Que creamos, que recibamos, y si en ese caso tenemos que hacer algo para que Dios desate la promesa, hay que hacerlo. Déjenme explicarlo de esta forma. Si se hubiese tardado después de esa palabra clara y específica más el nacimiento de Isaac, ¿sería acaso porque se tardarían en cohabitar como esposos Sara y Abraham? Es decir, ¿qué era la acción que tenían que hacer Sara y Abraham para decirle a Dios, adelante, aquí está mi acto de fe? Era que llegaran a casa, pusieran música romántica y pasaran una buena noche como esposos. Y así lo que nunca había pasado iba a pasar, iba a quedar embarazada Sara. Dios resucitó, en otras palabras, el cuerpo de Sara, le dio vida, y al de Abraham. Tanto, mire, parecen cosas insignificantes, pero tanto que Abraham, después de la muerte de Sara, se volvió a casar y siguió siendo productivo. Amén. Y nosotros somos descendientes de Abraham. Amén. No, amén. ¿Qué tenían que hacer Sara y Abraham? Lo que todo matrimonio hace cuando quieren quedar embarazados, después de creer. Era la forma de decir recibo. Diga conmigo, yo recibo. Para hacer y para no hacer se requiere en ambos casos creer. Déjeme darle un ejemplo más y tenemos que terminar. ¿Está aprendiendo algo? Mire, cuando Dios lo oferta, Dios lo produce. Dios no miente. Es imposible que mienta. Dios habló y lo hará. Se requiere creer para hacer, porque yo sé lo que pudo pasar, como Sara ahí mismo dijo, lo que puede pasar en la vida de esas dos parejas ancianas estériles. No, por favor, no otra vez. Mentalmente estoy agotado. Pero ahora había una palabra. Dios había dicho, llegó el momento. Ahora, desde la cruz del Calvario, para que ninguno se confunda, desde la cruz del Calvario Cristo nos sanó. El momento ya llegó. Amén. Amén. Mire, segundo de Crónicas 20:17, se levanta un ejército contra el pueblo de Dios, que era comandado por Josafat, el rey de Judá, si no estoy mal, Judá y Jerusalén. Ellos claman a Dios, Dios dice no teman, y Dios dice algo interesante. En muchas ocasiones Dios lideró a su pueblo y les dijo, vayan por aquí, vayan por allá, van a hacerle así. David preguntaba, ¿nos los vas a entregar? Sí. ¿Por dónde ataco? Por aquí, por allá, hazle así. Sin embargo, Dios dice, no habrá para qué peleéis vosotros, y remarco, en este caso, diga conmigo, en este caso, no habrá para qué peleéis vosotros. En este caso, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. ¿Cuál es el error en nosotros los cristianos? Muchos, que como decía, aprendí este concepto de nuestro hermano Arnulfo, muchas gracias, regalos y recompensas. Lo que es gratis queremos ganárnoslo, y lo que es premio lo queremos gratis. Nunca sucede, viene la confusión. Es algo así aquí. Cuando Dios te dice, hey, un momento, en este caso te vas a quedar quietecito, y aunque venga el ejército marchando contra ti, no hagas nada. Se requiere creer para no hacer. No es un no hacer de pereza,
no es un no hacer de falta de iniciativa o creatividad, es un no hacer porque Dios instruye así en ese caso. Y Dios, por ejemplo, cuando los saca de Egipto, les va dando victorias a lo largo del camino, derrotando ejércitos, luchando. ¿Se acuerda cuando Josué habla y dice: sol detente, luna detente? Estaban en una guerra. Sin embargo, llegó un caso específico donde Dios dice a Jericó: nomás me le van a dar vueltas, no hagan nada más y ni hablen. Se requiere creer para no hacer, porque todas las promesas de Dios son en Él sí afirmativo y en Él amén por medio de nosotros para gloria de Dios. Significa que el amén lo decimos nosotros para gloria de Dios. Dios dice: quiero darte esto. Nosotros decimos amén, así sea, para gloria de Dios. A lo mejor va a tener más sentido, y estoy de veras ya aterrizando, cuando Dios dice en su palabra, Hechos 16:30, y sacándole les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y vas a ser salvo tú, porque Jesucristo es el Señor y Salvador personal de tu vida. ¿Cuándo dice la Biblia así? La Biblia dice que Jesús atendió e hizo caso a Zaqueo y dijo: la salvación ha llegado a Zaqueo. No, dijo: la salvación ha llegado a esta casa. La Biblia dice que los enviados le dijeron a Rahab la prostituta: todos los que estén en esta casa van a vivir por causa de lo que tú hiciste. Así piensa Dios. Ahora, claro, la mente empieza a demostrarle a Dios por qué no es posible que lo que Él dijo suceda. Porque yo soy el que vive con estas personas y todos los días los veo y los conozco y no es posible. Pero Dios vuelve a preguntar: ¿hay algo imposible para mí? ¿Qué es lo que debemos hacer? Sí, Señor, recibo tu palabra, hágase conmigo conforme a tu palabra que recibo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y las mentes empiezan a decir: pero, bueno, aquí parece que ni una, gracias a Dios, está surtiendo efecto, están creyendo. Porque a veces las mentes dicen: pero, ¿cómo? Ahora, entiendo un poquito lo que pasa. Mire, inconscientemente a veces decimos: no, a menos que yo personalmente ore con esta persona y lo escuche con mis oídos aceptar a Cristo, entonces estaré en paz y seguro que será salvo. Dios no te promete que forzosamente Él hará que oren delante de ti. Lo que sí te promete es que Él los salvará. No te dice a quién va a usar, pero te dice que los va a salvar. Ahora, con rigor, leamos el texto. ¿Qué instrucción, verbo dice que hagamos aparte de creer en este caso? Pactemos, oramos, hagamos guerra espiritual. Sara y Abraham no iban a quedar embarazados si no cohabitaban. Ya había una palabra, pero el acto que demostraba la fe era en su caso la cohabitación. ¿Qué tenía que hacer María? Nada, lo iba a producir el Espíritu Santo. Aquí, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Más que creer. Cuando creemos hay esperanza. Preocúpate si no crees. Cuando yo empiezo a hacer, es el ejemplo de Sara y Agar con Abraham, a hacer algo para que suceda lo que Dios dijo, le estoy diciendo al Señor, en otras palabras: no creo. A Dios no se le ayuda, a Dios se le cree. Amén.
Cuando Dios te diga, haz esto para que suceda aquello, más vale que nos movamos. Cuando Dios dice, no hagas nada, quédate paradito creyendo, es un error movernos. Porque para hacer y para no hacer se requiere creer. Y las mentes dicen, pero ¿cómo? Es que yo quiero guiarlo a los pies de Cristo. Dios no te promete eso, Dios te promete que serás salvo. Aunque nunca suceda delante de tus ojos, Dios dice, serás salvo. Claro, las mentes teológicas pensamos todos y decimos, pero alguien les tiene que hablar. Correcto. Pero lo que te toca hacer a ti es creer y vivir una vida intachable, que es el testimonio más grande que puedes dar a los que te rodean de que Jesucristo vive. Amén. Dios hizo un pacto con Abraham y por amor a Abraham, cuando Abraham se fue, empezó a hablar con Isaac, a hablarle, a cuidarlo. Isaac tiene 2 hijos, Esaú y Jacob. No sé qué pasó en esa familia que la esposa se pone de acuerdo con Jacob, que era truculento. Engañan al papá porque entendían en pocas palabras también qué significa la bendición. Y a veces no la valoramos. Llega el hermano, el papá se da cuenta que ha sido engañado. El hermano enfurecido dice, lo voy a matar. Ese Jacob destruyó esa familia. Sale huyendo. La Biblia no registra, no sé cómo quedó, si acaso quedó un pleito entre Isaac y Rebeca. ¿Por qué? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo permitiste? ¿Participaste? Tú piensa en todo eso. Jacob desbarató técnicamente un círculo familiar. Dios de Abraham, Dios de Isaac, pero de Jacob. Y estaban en un menor pacto. Nosotros estamos en un mejor pacto. Mejores promesas, que todas son sí y son así sea. Señor, así sea. De aquí para allá, así sea. Tal vez Isaac nunca se dio cuenta cómo terminó la vida de Jacob, pero nosotros sí aprendemos por el registro bíblico. Tal vez Jacob nunca volvió a ver a su padre, pero Dios le empezó a hablar a Jacob. Pero yo quiero darme cuenta para entonces decir que sí creo. Creer es aceptar algo, aún sin evidencia. Y el Espíritu Santo, algo de lo que Él hace es que Él convence al mundo de pecado. Él va a empezar a hablarles. No se comprometió a que tú estés involucrado o que participes. Lo único que te exige es que creas. Para hacer y para no hacer se requiere creer. Creer para que aunque el ejército viene, tú no te vas a mover porque Dios los va a hacer que caigan delante de ti. Amén. Y Jacob se puso sus moños con Dios. Claro, la Biblia registra y dice, en otras palabras, Jehová no es mi Dios. ¿Qué? El nieto de Abraham. Pero Dios no se asusta. Dijo, mira, en otras palabras, mira, o mire, Señor, perdóneme, perdón. Mire, si pasa esto, y pasa esto, y si me va bien, y si Dios me trae así, y si esto y aquello, entonces, porque de momento no, entonces Jehová será mi Dios. Casi me imagino al Señor decir, pan comido, qué poquito pides, amén. Y Dios le empezó a hablar, a cuidar, a abrir puertas, a conectarlo con la gente correcta, a librarlo de las trampas que a veces le ponían.
lo cuidó, lo trajo, lo prosperó, hasta que hoy se dice entonces: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y sí de Jacob. Jehová, Dios de mi padre Saúl, Dios de Salomón y Dios de Salomoncito, David y Samuel. Lo tendremos que decir con convicción. Si es una promesa de Dios y te dice que hagas algo, no te tardes, porque Dios está esperando el banderazo de salida para Él cumplir. Cuando es una promesa de Dios que dice no haga nada, no se equivoque, quédese tranquilo, porque en caso contrario es como que frena. Dios opera en la fe, donde se le cree, donde se le recibe, donde se le honra, y a Él damos la gloria. Vamos a ponernos de pie. La Biblia dice, y si se lo aprendió nuestro texto de esta mañana, dígalo conmigo: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros. El amén nos toca decirlo a nosotros. Dios dijo sí. Señor, ¿quieres que yo esté sano? Dios dijo sí, y uno dice así sea, conforme, de acuerdo contigo, para gloria tuya. Hay un salmo que dice: bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Lo que Él va a hacer contigo y conmigo es para gloria de su nombre y para que la gente tema a Dios. Padre Dios, te damos la gloria, la honra y las gracias. Siervos inútiles somos porque hicimos lo que debíamos hacer. Gracias. Gracias por estar aquí sanando, porque por las llagas de Jesús fuimos curados, y la sanidad es el pan de los hijos. Cada cuerpo sea restaurado ahora mismo. Aquello que era muerto viva, y lo que no debe existir séquese desde su raíz, en el nombre de Jesús el sanador, quien llevará toda la gloria por lo que Él lo hizo aquí. Señor, gracias. Perdónanos si hemos hecho las cosas a la inversa. Cuando nos digas que hay que hacer, lo haremos, sin pereza, sin falta, Señor, de movilidad, sin falta de deseo de hacerlo, sin falta de fe. Cuando nos digas que nos quedemos quietos, estaremos quietos, confiados. Caerán a tu lado 1000, dice el Señor, a tu otro lado 10,000. Tranquilo, a ti no llegará. No llegará el mal. Dios, de una vez por todas, no puedo hablar por todos, pero sí por mí. Estoy en pacto contigo, Jesucristo, para siempre. Mi descendencia entra. Creo en ti, Jesús, para siempre. Gracias que como nos salvaste a nosotros, nos convenciste por tu Espíritu Santo, nos trataste, lo harás con los que siguen, para que solo tu nombre lleve la gloria. Perdona nuestra pereza, nuestra falta de actitud. Perdona nuestra falta, Señor, de trabajo, cuando estás esperándonos que hagamos algo para que tú hagas lo que quieres hacer. Hoy hemos aprendido y haremos y dejaremos de hacer según sea el caso, creyendo, y que Jehová el Señor reciba la gloria. Yo bendigo